Bien, gracias, Carlos. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo- ¿Bien? Bien, afortunadamente, ¿cómo lo acabo de ir, Jorge? Bien, bien, sí, señor, gracias. ¿Sí? Todo perfecto, gracias. ¿Qué novedades ha encontrado usted? ¿Lo visto? No, pues el clima que muy variante, ¿no? Hoy Mm. estuvo calmado aquí en Bogotá, pero mucho frío. Sí, claro, y ese lo pone a uno como en el cambio de la voz y de pronto con esos estados gripales que también no son buenos por estas épocas de la vida, ¿cierto? Sí, Porque señor, eso no, es un problema ahora con todo esto que está pasando, no hay que dejarse coger la gripa. es correcto, así es. Entonces, es mejor ir colocándole como la solución respectiva a la temática. Entonces, en este momento ya estoy colocando la grabación. Vamos a incluir en compartir pantalla la hoja de Excel como tal. Y aquí está. La estamos viendo. Damas y caballeros, buenas noches. Sí, hoy empezamos nuestro final de tema relacionado con las exportaciones de café y con el tema de exportaciones propiamente dicho. Sin embargo, vamos a considerar varios elementos claves para nuestro tema de hoy, que no solamente entran a hablar del tema de los incentivos a las exportaciones y también, sino con la parte institucional. Y entonces, esas dos fuentes son los dos últimos dos temas que cierran realmente nuestro conocimiento en función de las exportaciones y especialmente lo que tiene que ver con muchas de las alternativas para las negociaciones. Como ustedes ya saben, nosotros hemos cumplido con el programa casi al 100%, no nos quedan estos dos temas a considerar. El último que tuvimos a bien desarrollar fue el tema de los sistemas de pagos y el día lunes pasado tuvimos la fortuna de hacer un ejercicio muy importante desde el punto de vista de los instalamentos y otro sobre la temática relacionada a las cartas de crédito. Entonces, yo tuve la oportunidad de enviarlas a ustedes, no sé si de pronto vieron el Excel, ¿cierto? De la correspondiente solución, la cuantificación de los costos ¿cómo se llama? Con una especie de resumen general de los costos y demás, para que ustedes ahí lo puedan observar con las correspondientes fórmulas de qué es lo que se está sumando y qué es lo que está restando en cada una de ellas. Y espero que conjuntamente con la grabación, pues todo quede correctamente archivado para su consulta posterior y demás. Entonces, a esta hora de la noche, 7:30 de la noche, ya con la grabación perfectamente colocada y nuestro tablero virtual a través de una hoja de Excel, nosotros vamos a hablar de los incentivos a las exportaciones, pero en principio vamos a hablar de las instituciones que participan en el comercio exterior colombiano, ¿sí? Que participan en en el comercio exterior colombiano. Recordemos que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en días pasados de algo que se denomina el nuevo orden económico mundial, ¿cierto? Tocamos un temita ahí para hablar de unos acuerdos internacionales y de comercio que existen y que además de ello, ¿sí? Involucran algunas instituciones, pero a nivel internacional. En este caso vamos a hablar de las instituciones que participan en el comercio exterior, pero colombiano, ¿sí? Como a manera de cierre, de las cuales ya hemos hablado, algunas así como tangencialmente. Sin embargo, aquí las vamos a nombrar y vamos a escoger algunas de ellas, las más importantes, a tener en cuenta y considerarlas para algunos casos específicos, ¿sí? Entonces, nos interesa pensar aquí que está en en estos puntos, algo que tiene que ver mucho ¿cómo se llama? Con las instituciones, y entonces vamos a proceder con la primera. Pues la primera no es que de pronto tengan un orden y demás, sino que simplemente pues es necesario tener y considerarlas aquí y que de una u otra manera seguramente para nosotros son importantes. Como el Banco Colombiano de Comercio Exterior, el Bancoldex, que es la número uno, ¿cierto? Pensando en que pueda existir. La número dos puede ser ProColombia, ¿sí? ProColombia. Antes se llamaba ProExport y antes tenía un nombre diferente que llama ProExpo, ¿sí? Pertenecía a algo que nos ha gustado mucho nombrar aquí, que es el Banco de la República, como otra institución, ¿sí? Importante en el desarrollo del comercio exterior.
colombiano, ¿sí? No podemos dejar de lado de ninguna manera la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ¿cierto? Sí, porque pues, es el tema relacionado con café, ¿sí? Y el punto muy claro también que hace referencia al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creo que le han quitado el nombre de industria, ¿cierto? Sin embargo, el tema de, ¿cómo se llama? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es porque favorece definitivamente a todo el sector empresarial y de una u otra manera hace referencia a muchos otros elementos claves, por ejemplo, para poder desarrollar aspectos que, que de una u otra manera tomen forma en el comercio exterior. Y es el tema que nosotros vamos a considerar ahora, de cada una de ellas en forma muy sencilla y muy práctica, pero que nos sirva a nosotros finalmente a dónde acudir y por qué razón. Entonces, por el momento la estamos enumerando como este, que viene aquí en la número 6, que es el Instituto de Vigilancia Médica y Agroalimentaria, INVIMA, sumándole a ella posiblemente algo que se denomina el ICA, ¿sí? Y que también influye dentro de nuestro proceso tanto a las exportaciones como también a las importaciones. Y entonces de ahí hablaremos unos minuticos nada más, unos segunditos, porque pues es simplemente como un modelo ya a tener en cuenta. De aquí, de estas 7 entidades que en este momento tenemos, posiblemente una más, una menos que coloquemos ahora, eh, habrá, habrá que unas que efectivamente van de acuerdo con algo que se denomina los incentivos a las exportaciones, que es la sumatoria al segundo tema que vamos a ver hoy en función del comercio exterior. ¿Sí? Aquí podríamos pensar que este es un primer gran tema, ¿cierto? Coloquémoslo así. ¿Sí? Primer gran tema. Este primer gran tema lo vamos a centrar para saber que vamos a hacer dos, ¿cierto? ¿Sí? Uno que son las instituciones que participan en el comercio exterior colombiano y el otro que hace referencia a los incentivos a las exportaciones. Entonces, hablemos entonces de Bancoldex, ¿cierto? Bancoldex, este organismo como tal, ¿sí? Llevemos aquí a través de una especie de flecha, ¿cierto? ¿Sí? Para sacarla de ahí, ¿cierto? Hacia un espacio, ¿sí? Que nos permita a nosotros hablar de Bancoldex, ¿sí? Tenemos un colorcito bien simpático, ¿cierto? Y que, de una vez acá. Bancoldex es el Banco Colombiano de Comercio Exterior que genera crédito al sector exportador. Crédito para el exportador. Crédito blando al sector exportador. Pero además, exportador. Pero además también le presta al importador en el exterior. Entonces, por eso es que ustedes, damas y caballeros, ¿cierto? Deben siempre consultar, ¿sí? Consultar las líneas de crédito de, de Bancoldex. Pero dónde las consulta? Las consulta a través de la página de Bancoldex. Ellas están ahí. Si usted es un empresario que de pronto tiene una disciplina y está pensando en el desarrollo de la función como tal, pues definitivamente para usted es importante tener en cuenta que Bancoldex puede ser un aliado para las negociaciones suyas en el comercio exterior. Pero cuando se dice que el crédito es blando es porque es a bajos intereses, a muy bajos intereses, y también a largos plazos, pero además de ello, pueden ser también eh, de un momento a otro, por mutuo acuerdo, cambiarlos o ajustarlos a una nueva temporada, a un nuevo proceso, a un cambio, bueno, a una inquietud como tal. Técnicamente, Bancoldes tiene créditos de preembarque, así se llamaron en una época, ¿cierto? Créditos de post-embarque, no sé si así se escribe, sí, embarque, sí, embarque. Créditos de inversión fija, así ya se sabe para qué es, ¿cierto? Y digamos que unos créditos que normalmente de pronto tienen el Bancoldes encaminados a fortalecer el sector empresarial e industrial.
¿Por qué? Porque Bancoldes asume también las funciones del IFI cuando existía el IFI, el Instituto de Fomento Industrial, y entonces apoya al sector empresarial del país, ¿sí? Con unos créditos específicos. Lo que pasa es que cuando uno va a consultar los créditos de Bancoldes, uno va al banco a un banco comercial y a los bancos no les gusta mucho hablar de los créditos Bancoldes. Pero usted primero consulta a través de la página de Bancoldes, hace de pronto una inscripción ahí en la página de Bancoldes y logra, ¿cómo es? A través de esa fuente, ¿sí? Hacer un contacto directo para que un funcionario de Bancoldes le dé una explicación y le envíe a su correo una información muy clara dentro del proceso para poder desarrollar una política de negocio. Y entonces, cuando uno recibe, por ejemplo, créditos de una línea de crédito, por ejemplo, de preembarque, ¿sí? No es que sea una línea solamente, o sea, de aquí ahí se desprenden unas dos o tres modalidades, ¿cierto? Las cuales todas van en función de algo que se denomina, voy a escribirlo aquí con un corchete, ¿sí? Con un corchete aquí, ¿sí? Todas van en función de algo que tiene que ver con unas tasas de interés, ¿cierto? Unas tasas de interés del DTF más 2 puntos porcentuales, ¿sí? O inclusive hasta con menos. En otras palabras, probablemente usted puede encontrar un crédito muy económico acá, ¿sí? Que se negocia directamente por parte de Bancoldes a través de un intermediario financiero, ¿sí? Es decir, que utiliza una figura de redescuento, ¿sí? ¿Sí? Significativa dentro de ese modelo de descuento es que opera para que se utilice la banca comercial en el proceso. Y casi siempre los créditos de Bancolde están publicados, ¿cierto? Para que se obtenga una figura muy parecida a algo que se denomina 80 y 20, ¿cierto? O tal vez 70 y 30. Significa que es 80 Bancoldex, ¿cierto? 80 Bancoldex y el 20% en este caso, ¿sí? El banco comercial, el banco comercial. O al contrario, en cada uno de ellos depende muchísimo en el tamaño del 70 Bancoldes y el 30 restante del banco comercial. Para inversión fija, que son para equipos, maquinaria, etcétera, para inclusive reconversión industrial, para muebles y enseres, inclusive puede haber terrenos para ampliaciones y algo parecido. Bancoldex presta porque usted supone que usted va a incrementar o a mejorar su tecnología, partiendo de que usted necesita vender en el exterior o va a producir para vender en el mercado internacional, y esa es una condición. Entonces, le va a decir que con mucho gusto, claro, un crédito con una tasa de interés muy baja, probablemente un DTF menos 1 punto, ¿sí? Y liquidado bajo la figura 70 y 30. Es decir, que del 100%, el 70% lo presta Bancoldes a precios Bancoldes y el 30% restante lo presta la banca comercial que administra el crédito. Nunca, nunca, absolutamente ninguno, ¿sí? Ningún banco puede decir de que es el banco el que está prestando la plata. De ninguna manera. Siempre es Bancoldes el que genera esos créditos o al contrario para ellos. La línea de preembarque da la sensación de que es una mercancía, perdón, es un préstamo que se hace antes del embarque y tiene esa categoría. En otras palabras, le presta al exportador para que prepare los pedidos de venta. Entonces, voy a explicar esa figura, ¿cierto? Esa figura, preembarque, preembarque. Eh, Tal vez ya Bancote no la llama así, pero ¿cómo es? Pero nosotros la seguimos de esa manera porque tiene esas características del crédito. Entonces, ya sabemos que presta el DTF más 2 puntos y que normalmente tiene una política de descuento del 80 y 20, ¿sí? Es decir, que el 80 lo presta Bancoles y el 20 la banca comercial para que administre el crédito. Pero el preembarque lo hace para que usted prepare la exportación. ¿Eso qué significa? Usted tiene ya un pedido en el exterior y ese pedido usted lo va a entregar al exterior y entonces necesita producirlo.
Bancolde le presta para esa producción para que usted le cumpla al cliente, ¿sí? En otras palabras, es cumplirle al cliente, ¿sí? Y fuera de ello, al cumplirle, pueda tener las oportunidades de obtener un crédito muy económico, ¿sí? Y usted pueda negociar con el exterior con la facilidad de que tiene aliado el Bancoldes para el desarrollo de la propuesta comercial. La figura de posembarque, ¿sí? La figura de posembarque, ¿cómo así? No sé si es con la de posembarque. Equivale a que Bancolde le presta a usted para que usted participe en ferias y exposiciones internacionales. Para que usted asista internacionales. Para que usted asista también a ruedas de negocios. Para que participe también de algo que se llama agendas o misiones comerciales. Es decir, usted debe tener a Bancoldes totalmente aliado a este proceso que seguramente le ayuda mucho para estas actividades comerciales. ¿Por qué? Porque usted tarde o temprano Bancoldes lo va a seleccionar como un potencial exportador, lo va a empezar a calificar para ese proceso y tarde o temprano usted está dando el salto a participar en una feria internacional. Y cuando se da eso, entonces usted adquiere un crédito de Bancoldex para que pueda de pronto participar en la feria y de ahí desarrolle actividades muy importantes previas a la capacitación de ProColombia en el comercio internacional. Ese proceso se da con facilidad, eso no es para la gran empresa ni para únicos, no, eso los escoge por sectores, Bancoldes y ProColombia, que trabajan en esta misión para desarrollar una alternativa de mercado como tal. Hasta aquí vamos bien. Un crédito que normalmente es importante, que es un crédito para el sector importador, también cabe aquí, ¿cierto? Cabe dentro del posembarque. Es decir, le presta al cliente en el exterior. ¿Por qué? Porque Bancoldes tiene una red de oficinas propias en aproximadamente unos 50 o 60 países del mundo. Y especialmente en los países en los cuales Colombia tiene negociaciones mucho más prósperas, ¿sí? Comercialmente hablando. Entonces, ahí hay una sede de Bancoldex, ¿cierto? ¿Sí? Un punto estratégico que permite estar al tanto, pero no se necesita hoy en día con el manejo de la Internet, sino que rápidamente a través de un mecanismo de redescuento con la banca local del importador, se hace exactamente el mismo proceso, o el mismo procedimiento. Lo que sucede es que si la mercancía vale $35.000 y el cliente en el exterior no tiene la plata, pues Bancolde lo presta, pero Bancolde no le gira el dinero. Le entrega los $35.000 al exportador y el exportador despacha la mercancía. Cuando ya previamente el importador ha firmado ya la garantía con Bancoldes a través de un banco local del importador que garantiza la deuda y el pago de la misma como tal. Entonces, esa es la figura. Como hoy en día con la internet todo se puede prácticamente, entonces efectivamente se dan unas condiciones a las cuales puedan darse la oportunidad de que el importador también tenga, tenga posibilidades de crédito. Es ahí donde usted juega papel importante frente a el portafolio de Bancoldes como un incentivo para vender mercancías en el exterior con base en que Bancoldes le presta al cliente. Entonces, si usted está vendiendo café en el mercado internacional, probablemente le pueda dar crédito, pero no es el crédito que usted le da directamente al comprador, ni mucho menos. Es que el crédito no se puede dar. Es porque usted tiene dentro del portafolio la posibilidad de que el país entero, ¿sí? De que el importador completo se beneficie del crédito que le otorga Bancoldes para N cantidad de productos. Eso también los invito a que ustedes lo verifiquen, porque probablemente el café no está, pero sí hay otros tipos de bienes que normalmente ustedes pueden vender en el mercado internacional y que los clientes necesitan dinero para poder comprar, ¿sí? Y el dinero no les va a llegar, les va a llegar es una garantía de crédito como tal que se tramita a través de una banca local, así. Y de paso, entonces cuando se apruebe, Bancoldes en forma inmediata
la erogación del dinero, pero se la entrega al exportador para que el exportador despache las mercancías. Igualmente es probable que en los créditos de posembarque, o mejor, sí, en los créditos de posembarque, Bancolde le presta al exportador para que pueda directamente generar una política de entrega de mercancías con base en modelos recurrentes. ¿Eso qué significa? Lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que usted firma un contrato, ¿sí? Un contrato de suministro ¿cómo es? De suministro a un cliente en el exterior. Y como es recurrente, coloquémoslo aquí, recurrente, o sea que es periódicamente entregable en mercancías, ¿sí? Le va a despachar a usted un contenedor mensual o quincenal de productos, es porque ya tiene un contrato firmado y usted dice, ¿no?, que el 30% me lo pagan durante todas las exportaciones del año, en tal fecha, y de ahí periódicamente me va pagando. Pero resulta de que usted hace previamente, porque usted necesita dinero, hace un crédito de 3 años máximo, ¿sí? A un DTF más 2 puntos, resulta ser muy económico. Lo hace a través de un modelo 80 y 20 bajo un mecanismo de redescuento y el banco que administra el crédito le va a permitir a usted obtener recursos para poderle cumplir al cliente mientras el cliente se va recibiendo la mercancía y usted va entregando y usted va recibiendo también el dinero, de acuerdo a los términos del contrato. Digamos que esa es la fuente. Así que, ¿cuál es la invitación? La invitación es que el Bancolde se debe de convertir en un aliado suyo en las negociaciones internacionales. Debe tener esa fuerza, pero usted también debe hacer la consulta. ¿Por qué? Porque Bancoldes tiene muchísimas líneas de crédito, ¿sí? Aquí yo las encierro de pronto en 4 grandes líneas de crédito, ¿sí?, que se ajustan a unas condiciones especiales. Normalmente, ¿qué exige Bancoldes? Que usted promueva las ventas internacionales de productos. Así sea cuando usted trabaje en el tema de la inversión fija. ¿Por qué? Porque necesariamente va a considerar aspectos en la parte de la mercadotecnia internacional. Entonces, digamos que hemos tocado primera gran institución y la hemos enfocado como un incentivo a las exportaciones porque tiene crédito blando. Y el crédito blando significa crédito de largo plazo con tasas de interés supremamente bajas. ¿A cómo está el DTF? Pues el DTF está como al 7%, tal vez un poquito menos. O sea que usted va a obtener dinero por parte de Bancoldex, ¿sí?, en aproximadamente el 9 o el 10%, que es un crédito mucho más económico que lo que ofrece la banca comercial. Pero, por ejemplo, si usted está pidiendo un crédito de 100 millones, ¿cierto? Bancoldex en una modalidad 80 y 20 le va a entregar 80 a precios Bancoldex, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí, a precios Bancoldex. Bancoldex, ¿sí? Y el 20%, ¿sí?, se lo va a entregar el banco comercial, ¿sí?, a precios, ¿sí? Bueno, se lo entrega la banca comercial a precios de la banca comercial. Tal. Entonces, pero el banco comercial es el que administra el crédito y cuando hace la erogación del dinero, apenas el banco apruebe el crédito, automáticamente Bancoldes le consigna en la cuenta suya el valor de la cual hace referencia. Y cuando se llega a la hora de hacer los pagos, porque pues también eso es un contrato con Bancoldes, administrado por el banco comercial, automáticamente ese procedimiento se hace en las fechas indicadas como tal. Entonces, damas y caballeros, esta es nuestra primera y gran institución, ¿cierto?, que es aliado para el sector de las exportaciones como un incentivo por la condición del crédito blando como tal. La segunda que tenemos en línea se llama ProColombia, ¿sí? Y entonces vamos a hacerle un trazado de una línea también, ¿cierto? ¿Sí? Que no sé cómo la vamos a hacer, pero vamos a hacer un trazado. Digamos que va hasta acá. Y de ahí vamos a colocar otra que vaya hacia aquí. Así como para darle juego, ¿cierto? Y de ahí vamos a colocarle otra que vaya acá. Y vamos a colocar aquí el gran título, ProColombia. Démosle color, ¿cierto? Este color.
Entonces usted da cuenta que yo a veces me pongo a jugar aquí, pero para poder hacer y para poder resaltar una función. Y de eso se trata, ¿sí? ProColombia. ProColombia es el resultado de un proceso del proceso de apertura económica en 1991, ¿sí? Que antes del 91 se llamaba Proexpo, ¿cierto? Proexpo, ¿sí? Desde 1967 hasta el año 91, hasta el año 91, hasta 1991, se llamaba Proexpo. Pertenecía al Banco de la República, al B de la R, al B de la R, ¿sí? No voy a hablar de Proexpo porque pues, era una muy buena entidad, excelente, pues el Banco de la República siempre se ha fortalecido dentro de este proceso, ¿sí? Y finalmente, pues el Banco de la República, dentro de sus reconsideraciones y a raíz del proceso de apertura, porque ustedes recordarán que cuando hablamos del nuevo orden, a partir del año 90, la apertura económica se hizo a nivel mundial, algunos países antes y la mayoría a partir de esa época. Y hubo que hacer una reforma institucional. Entonces, para esa reforma institucional en 1991 pasó a llamarse Proexport Colombia, ¿sí? Y entonces esto fue de 1991 hasta el año 2010, me parece, 2012, tal vez, que cambió el nombre, tal vez un poquito más, un poquito menos, no recuerdo bien la fecha, ¿sí? Porque a partir del año 2012 en adelante, ¿sí? Corrección. A partir del año 2012 en adelante, ¿sí? Ya no se llama ProExport Colombia, sino que se llama ProColombia. Técnicamente han hecho lo mismo, ¿cierto? Es decir, han generado dentro de un proceso de trabajo muchas cosas importantes, porque es una entidad que promueve, ¿sí? Promueve, promueve las exportaciones no tradicionales, promueve las exportaciones de productos no tradicionales, de productos no tradicionales y del sector servicios, obviamente hacia el exterior, ¿cierto? Hacia el exterior. ¿Y cómo lo hace? Pues realmente ProColombia tiene un conjunto de estrategias, ¿cierto? ¿Sí? Un conjunto de estrategias para hacer ese tipo de, ¿cómo se llama?, de tarea, ¿cierto? La tarea la hace a través de la formación y capacitación. Es decir, que casi siempre, digamos que ProColombia es un gran competidor que yo tengo como tal, ¿sí? Pero yo he trabajado, por ejemplo, con ProExport Colombia en el año 92, trabajé un tiempo. Yo estaba residente en Medellín y hice un trabajo de una tarea importante para apoyar los procesos de las, ¿cómo se llama?, de las ventas internacionales de productos colombianos en Estados Unidos y todo, ¿cómo se llama?, ordenado por ProExport. Y yo hice un curso en ProExport para poder hacer ese tipo de formación en Medellín. Entonces, pues ahí estuve un poquito vinculado dentro de ese proceso. Pero la tarea de ProColombia no es solamente la capacitación y la formación. Esta la hace perfectamente dirigida sobre el sector. Entonces, inicialmente lo invitan a usted para que como empresario vaya, asista a unas reuniones. Hoy en día pues son como muy virtuales o son alternas, ¿sí? Sincrónicas y asincrónicas, como dicen en el SENA. Es decir, usted está un tiempito y vuelve otro pedazo de tiempo, como tal, para cumplir con unas condiciones. Posteriormente, ¿sí? Y ahí lo miran, lo registran, empiezan a conocer su producto, empiezan a conocer su empresa, el logo, lo identifican y lo registran. Y ven lo disciplinado que es usted para asistir a la formación y la capacitación. A la formación y la capacitación solamente asisten los gerentes de las compañías. Y entonces al gerente le da como pereza de pronto asistir a una reunión el día viernes, porque pues el día viernes es el día, sí, que normalmente se confunde con el jueves, ¿cierto? Entonces, a veces pasa eso y resulta que un viernes más otro viernes y así sucesivamente se pierde el hilo de la formación
y entonces ahí le dicen, no, usted no califica porque usted es de más y fuera de eso, pues no ha contribuido con la disciplina en el desarrollo de la función. Y entonces no pasa el examen, pero cuando usted ha tenido una verdadera disciplina y que se ve el interés y que no ha enviado a, ¿cómo se llama? La muchacha de que hace las vueltas en la empresa para que asista a una capacitación y mucho menos ha enviado usted a la secretaria para que en vez lo reemplacen, ellos no van a entrar a la reunión, debe entrar es el gerente, que es el que toma las decisiones en la empresa y el que está formando para poder efectivamente hacer lo que ProColombia quiere en el proceso internacional, la capacitación y la formación. ¿Qué más hace? Hace inteligencia de mercados internacionales, es decir, hace investigación. ¿Sí? Utilizan mucho el modelo a través de algo que se denomina el trade map. ¿Sí? ¿Sí? También utiliza, al igual que yo utilizo el sistema ITC para la investigación. ¿Sí? Probablemente yo también utilizo un sistema que lo plantea Legiscomex. ¿Sí? Legiscomex. Y tradicionalmente de pronto es probable que se apoyen en muchas otras alternativas más de negociación para hacer inteligencia de mercados internacional. ¿Sí? Además de ello, ProColombia promueve y participa en ferias y exposiciones internacionales. Lo hace en forma directa o en forma indirecta. ¿Sí? Directa es cuando va directamente ProColombia y en forma indirecta cuando ya no asiste. ¿Sí? Solamente van los empresarios, pero la feria la organiza ProColombia, siempre. ¿Sí? Entonces, en principio, pues, es la carpa de ProExport, pero es la carpa de ProColombia en el exterior. Y ahí están los 20 empresarios como bien cobijados, ¿cierto? Pero después, a medida que el empresario ya tiene negociación en el exterior, ya ha cerrado contratos con el apoyo directamente de ProColombia, entonces promueve y los deja solos, porque ya tiene negociaciones con el exterior supremamente válidas para poder atender los mercados. ¿Sí? Bienvenida a toda la población que tenemos en este momento, me alegra, va sumando, ¿sí? Y obviamente se nota el interés y se nota la disciplina a la que estamos hablando aquí para estas importantes tareas comerciales. Entonces estamos hablando de la formación y la capacitación, la inteligencia de los mercados internacionales, las ferias y exposiciones internacionales. ProColombia también organiza ruedas de negocios. Ruedas de negocios. Y esas ruedas de negocios son una especie de una agenda comercial dentro y fuera del país. Ya por sectores empresariales o simplemente por tipos de sectores o ya sea en forma general. Muchas veces se hace una feria sobre solamente el plástico y tiene que ver con el sector del plástico y así se invita. Entonces se hacen ruedas de negocios para poder saber si de pronto hay citas con importantes compradores internacionales y cuáles son las principales empresas que van a vender en el comercio internacional y todas ellas están formadas y capacitadas por ProColombia para saber exactamente cómo se atiende una rueda de negocios. Pues hacer este tipo de trabajo de cómo se hace y cómo se participa en una rueda de negocios hay que tener la experiencia, hay que dar el conocimiento y por supuesto pues en eso nos gastaríamos aquí unas 2 o 3 semanas hablando sobre ruedas de negocios, ¿sí? Que eso realmente hace referencia a otro modelo comercial. Sin embargo, este tema se toca un poquito en la parte de la comercialización y ventas a base ¿cómo se llama? Del modelo Canvas, ¿sí? Que ya va a empezar, ya va a empezar como tal. De la misma manera, ProColombia apoya a través de algo que se denomina misiones comerciales. Misiones comerciales. En otras palabras, es una feria, pero dirigida y especialmente por un sector de la economía. Entonces, por ejemplo, si es de calzado, es solamente de calzado y va el cuero con el cual se hace el calzado y van los representantes de las marroquinerías y bueno, algo similar. Inclusive probablemente puede ser en una feria del calzado y en una feria del cuero en general,
y entonces también va la moda representada en términos del cuero y también incluyendo la talabartería, ¿cierto? O sea, todo tipo de, ¿cómo se llama?, de productos derivados del cuero que son fundamentales en este proceso. Y también, finalmente, ProColombia ayuda a elaborar agendas empresariales, que es lo mismo que una misión comercial, pero de una sola empresa. Aquí en la misión comercial van como 20, ¿cierto? Pero todos pertenecen al mismo sector, mientras que la agenda empresarial es de uno solo, ¿sí? De una sola empresa. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder fortalecerlo como tal. Para que se den estas cosas, pues usted debe pasar como por el filtro de ProColombia, ¿sí? ProColombia le hace una visita, lo conoce su compañía, empieza a mirar si efectivamente está. Yo también hago lo mismo, yo hago un diagnóstico, bueno, en fin. Lo que pasa es que yo cobro por aparte, pero ProColombia hace un trabajo totalmente gratuito, ¿sí? Pero para eso usted debe ser totalmente disciplinado ¿cómo se llama? Con la institución para poder lograr ese objetivo. No hay derecho ni a faltar ni una vez, ni a pedir permiso para faltar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las reuniones con ProColombia. Y siempre, repito, asiste el gerente como tal a este proceso comercial. Gracias a Dios, ProColombia está vigente porque hace que efectivamente se cumplan bajo unos criterios muy importantes. Todo esto es gratuito, sin embargo, ya cuando el empresario tiene una experiencia en un proceso, por ejemplo, ya ha tenido negocios en las ferias y exposiciones a las cuales invita, entonces ya para las siguientes ya le corresponde colocar un poquito de dinero, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si participar en una feria internacional le cuesta a ProColombia 400 millones de pesos y van a ir 20 empresarios y estos 20 empresarios ya tienen experiencia, ya han firmado contratos en el exterior y demás, es decir, que ya venden. Entonces ya sabe ProColombia de que esos 400 millones de pesos, ProColombia coloca 100 y los otros 300 los dividen los 20 participantes. Finalmente tampoco le va a ser muy costoso para la empresa porque la empresa tiene derecho a muchas cosas. Participar en una feria significa prepararse con anticipación, formarse. Usted ya sabe que, por ejemplo, va a estar en Düsseldorf, en Alemania, que es la ciudad de las ferias en ese país, y cuando va a ir allá a una feria, usted ya lo sabe con anticipado. Y ya sabe también de que muchos compradores lo van a visitar allí y también están agendados para que lo visiten porque ProColombia se ha encargado de todo ese trabajo. Entonces, prácticamente es un gana-gana. Y usted no necesita hablar alemán, pero si usted habla alemán o inglés y demás y está por allá, pues con toda seguridad tiene una mejor forma de poder ampliar porque ProColombia siempre lleva un traductor o un conjunto de traductores que van incluidos dentro del costo y totalmente para que efectivamente se puedan mejorar las relaciones. Y si de pronto a usted le está dando como el susto porque ha sido como la primera vez y está en este proceso, ¿sí? Entonces lo que hace ProColombia es apoyarlo para que usted cierre el negocio, porque lo que le interesa a ProColombia no es ni ninguna comisión ni nada por el estilo. Es que usted venda en el mercado internacional, porque todo lo que está aquí son incentivos a las exportaciones desde el punto de vista institucional por parte de ProColombia. Vea que me está quedando bonito aquí con estas líneas. Sí se comprende, por favor. Entonces no voy a hablar más de ProColombia, ¿cierto? Vamos a pasar a la tercera institución que se llama el Banco de la República, ¿sí? Y entonces aquí también vamos a hacer como lo mismo, ¿cierto? Vamos a configurar ahí una especie de insertar algo, ¿cierto? Pues porque hoy estamos como jugando con la línea, ¿cierto? A mí como que me gusta. Entonces, démosle color, ¿cierto? Démosle color a esta línea y démosle por aquí a otra, ¿cierto? Para que bajemos hasta aquí. Peguemos otra hacia este lado. Y la vamos a llamar Banco de la República, ¿cierto? Vamos a hablar del Banco de la República. Claro que no vamos a hablar mucho, porque el Banco de la República ya lo hemos tocado durante todo el ejercicio de nuestro curso de comercio exterior, ¿sí? Pero definitivamente lo más importante del Banco de la República, le vamos a dar color, ¿sí? Eso, ¿sí? Resaltemos. Lo más importante del Banco de la República son los elementos a considerar aquí, que son la fuente más
más próspera para el conocimiento en materia de comercio exterior. El Banco de la República se conoce como Banco de Bancos, ¿cierto? Banco de Bancos. Es decir, opera como un banco central, central, que quizás es casi de los únicos que existe a nivel de Latinoamérica y a nivel quizás desde el punto de vista mundial, porque ha dado ejemplo de que efectivamente el Banco de la República, dentro de sus políticas, mantenga la tranquilidad de las instituciones financieras colombianas y extranjeras radicadas en Colombia en el exterior. O sea, le da confiabilidad a la banca colombiana, ¿cierto? De igual manera, es un banco que nació en 1923, concretamente en marzo 22. Y entonces ya estamos próximos a cumplir 100 años con el Banco de la República, que es una institución que ha gustado mucho, pero que tiene, ¿cómo es? Necesariamente que adaptarse a las nuevas condiciones del sistema de pagos a nivel mundial y a otras características que prácticamente le está obligando a un modelo global de la economía o los procesos tecnológicos que también han cambiado mucho. Sin embargo, ahí se sostiene el Banco de la República, maneja muy bien la política del país y lo que tiene que ver mucho es con la política monetaria, la política financiera y la política cambiaria de Colombia. Yo podría hablar de todas tres rápidamente, ¿cierto? Porque de todas maneras todo esto son unos libros y tratados, ¿sí? Que en este momento los tengo en mi unidad central de procesamiento. Es decir, que yo podría hablar de política monetaria durante un semestre, por lo mismo de política financiera y cambiaria, para poder considerarlo como tal. Cuando hablamos de la política monetaria, damas y caballeros, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes hacen referencia o se puede hacer referencia a lo siguiente. La política monetaria es la forma de emitir dinero, la cual se hace con base en la producción. Es decir, que en la medida en que la empresa de Colombia produzca más, se puede emitir más dinero. Significa entonces que uno de los elementos claves para que exista producción son las exportaciones. ¿Por qué? Porque entre más ventas tenga usted en el mercado internacional, significa que usted está produciendo. Van a llegar más divisas al país, ¿sí? Y esas divisas las va a canalizar el Banco de la República por moneda nacional. En otras palabras, el Banco de la República no emite dinero por emitirlo, lo emite con base en la producción. Y entonces, prácticamente desde el punto de vista monetario, ¿cierto? Monetario, el Banco de la República, en la medida que usted venda mercancías o servicios en el mercado internacional, va a generar mayores divisas y cuando lleguen las divisas, ¿sí? El Banco de la República las cambia por moneda nacional. Ahí es donde emite el dinero y ahí se convierte en una política monetaria que funciona a nivel en el mercado nacional. De ello no, entonces no voy a hablar más nada porque ahí sí me demoraría mucho tiempo hablando de la política monetaria. Con respecto al tema de la política financiera, el Banco de la República tiene que ver con los indicadores macroeconómicos del país, macroeconómicos del país. Es decir, que mantiene algo que se denomina, ¿sí?, el equilibrio o participa, ¿sí?, en el equilibrio económico internacional de Colombia. Significa lo que estoy diciendo en este momento, que vela para que no haya procesos inflacionarios, para que la tasa de cambio no se eleve o se revalúe, se devalúe, para que no exista tampoco una baja en el Producto Interno Bruto, sino que por el contrario haya mucho más producción, que haya una mayor participación en ¿sí?, en las condiciones, regula el encaje cambiario, o sea, tiene que ver con todos los aspectos de los indicadores macroeconómicos para mantener un equilibrio real de la economía a nivel interno y se pueda mostrar a nivel internacional.
Obviamente eso no lo hace el Banco de la República solo, ¿cierto? Pero es gran participante dentro de una, ¿cómo se llama? Dentro de un equipo que incluye el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras instituciones que dan lugar a este proceso. Entonces se me olvidaba aquí colocar el ministerio, ¿cierto? Que es válido. El ministerio. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como otra institución, ¿cierto? Pero claro que nos vamos a llenar de instituciones porque debemos colocar ahí definitivamente la DIAN, ¿cierto? La DIAN. Pero, pero vale la pena nombrarla como tal, ¿cierto? Y me acabo de acordar con base en ella. Banco de la República. Y desde el punto de vista cambiario, pues definitivamente tiene que ver con muchos elementos desde el punto de vista cambiario. Uno de ellos está relacionado con los reembolsos. Los reembolsos por importación de bienes. Importación de bienes y en servicios, porque es probable eso. Significa de que no es devolución de dinero ni mucho menos, es el cambio de la moneda extranjera por las compras internacionales. ¿Cuántos pesos tiene que dar usted para poder conseguir un dólar y poder despachar ese dólar al exterior? ¿Sí? Entonces esa es la primera fuente. La segunda tiene que ver con los reintegros por exportaciones. El caso contrario, por exportaciones de bienes y servicios. Es decir, que a usted le llegan $10.000 del exterior por vender unas mercancías, por vender unos zapatos, ¿cierto? Y esos $10.000 pues equivalen multiplicado por 4.000 pesos, pues el Banco de la República le recibe esos $10.000 y a cambio le da moneda nacional, ¿sí? Que es la que usted necesita, ¿sí? O mejor, usted recibe 1.000 euros, ¿cierto? Por dar un ejemplo más pequeño, y entonces el banco le entrega 5 millones de pesos, ¿sí? Pensando que el euro vale 5.000, ¿sí? Y entonces usted recibe esos pesos y el Banco de la República se queda con esos 1.000 euros. Los engrosa. El Banco de la República tiene que ver con los procesos de inversión extranjera, pública y privada, ¿sí? El endeudamiento o la deuda externa también, pública y privada. Además de ello, tiene que ver también con algo que se denomina el equilibrio de la balanza de pagos, también la balanza comercial. Balanza comercial. Analiza y evalúa también los conceptos del flujo de dinero a través de las tasas, a través de los intereses o servicio de la deuda, ¿sí? Que tiene también las entidades públicas y las entidades privadas. Todo eso lo maneja el Banco de la República desde el proceso de la política cambiaria, ¿sí? El Banco de la República ejerce una función muy importante a través de su junta directiva, la junta directiva, que está compuesta por 7 expertos, ¿sí? 7. Dice que son 7 miembros, yo los llamo expertos, ¿sí? ¿Sí? Que tienen que ver en estos 3 conceptos, en la política monetaria, en la política financiera y en la política cambiaria, ¿sí? Entre ellos, uno de los expertos del mismo Banco de la República, el señor gerente, ¿sí? Que tiene que ver con este proceso, normalmente dentro de la actividad. Recordemos de que nosotros cuando hacemos un reintegro por exportación de bienes, es decir, que estamos cambiando la moneda, lo hacemos en el banco comercial, pero este a su vez lo recibe para tramitarlo en el Banco de la República y a las 24 horas siguientes llega el dinero a la cuenta. ¿Por qué? Porque se ha hecho el procedimiento del cual hemos hablado durante todo el mes en materia de exportaciones como tal. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Pregunto yo. ¿Sí o no? Parece que sí, ¿sí? La población tiene los ojos dormidos porque veo que... Ah, sí, qué bueno, gracias, qué bueno. Otro sí, chévere. Sí, estamos despiertos. Ah, perfecto, qué maravilla. Entonces, continuamos, porque estamos hablando del tema institucional como fuente para los incentivos a las exportaciones. Y lo estamos haciendo de una forma didáctica para que nosotros en nuestro cuaderno virtual, ¿sí? En esta hoja de Excel podamos tener muchos
muchos aportes dentro del desarrollo. Quizás hablar de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia pues sería importante, pues, es decir, ya nosotros conocemos de que la Federación Nacional de Cafeteros promueve la venta de café en el mercado internacional y que ahora se está ajustando a las normas internacionales más importantes promovidas por la Organización Internacional del Café para poder vender café en pequeñas cantidades, que es un tema que nosotros consideramos durante este periodo de tiempo de las exportaciones de 40 horas promovidas por el SENA. Y entonces lo que hace la federación es promover, conocer y hacer programas de inteligencia de mercados, participar en ferias y exposiciones internacionales. Es decir, la Federación Nacional de Cafeteros hace todo un trabajo importantísimo dentro del desarrollo para la venta del producto. Pero además, la federación contribuye con un modelo de exigencia para que el café que se venda en el mercado internacional cumpla con unas condiciones de calidad y tasa, ¿sí?, apropiadas para ello. Entonces, basta decir que es un tema que nosotros consideramos aquí y que, bueno, no lo voy a colocar acá porque ya todos lo conocemos y sabemos que de una u otra manera es fuente para el caso. No sé si de pronto, bueno, ya como que me hago allá o hagámoslo pues aquí rápidamente, así como lo expresé, para que quede correctamente diligenciado, porque este es un tema que efectivamente nos va a gustar muchísimo, ¿cierto? Nos va a gustar muchísimo. Entonces hagamos el mismo ejercicio, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer contrario. Quizás aquí. Ya no vamos a colocar más instituciones y entonces vamos a promover el tema relacionado con algo que se denomina, ¿sí?, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¿Cómo les parece que yo cuando trabajaba en la universidad, perdón, cuando estudiaba en la Universidad Tadeo Lozano en Bogotá, yo tenía un compañero que trabajaba con la Federación Nacional de Cafeteros? Y obviamente es una institución que en esa época pues era muy eficiente, era una de las más prósperas para la contratación de sus trabajadores y demás. Y uno se soñaba con trabajar allí, saber de qué manera. Pues definitivamente en este año me correspondió desarrollar una tarea promoviendo la Federación Nacional de Cafeteros y las exportaciones que normalmente y las exigencias de, café, de cómo iba de la federación en función del mercado internacional. Siempre la he defendido como una institución que efectivamente hace el trabajo de algo que nosotros debimos haber considerado aquí antes de hablar de este tema. Entonces, por favor, un segundito me devuelvo aquí. Cuando hablamos de Proexpo, de Procolombia y demás, que promueve las exportaciones de productos no tradicionales y del sector servicios de la economía en el exterior, significa que Procolombia se encarga de promover todo lo que sea diferente a esmeraldas, café y oro. El resto de esos productos los promueve para vender en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque el Banco de la República tiene que ver con el oro, mientras que la Federación Nacional de Cafeteros tiene la tarea del café. Entonces, aquí podemos decir que se encarga de la promoción de la exportación de café en los mercados internacionales. En los mercados internacionales. Digamos que esa es la primera gran tarea, ¿cierto? Además, otorga el permiso para la exportación de café, ya sea ¿cómo se llama?, para la propia federación, como también para los exportadores privados. Llámese exportadores privados, aquellos que venden grandes o medianas o pequeñas cantidades. Se ajusta a los parámetros de la OIC, de la Organización Internacional del Café, de la OIC. Es decir, que se acomoda a esas tendencias, porque la OIC es un organismo multilateral que pertenece a las Naciones Unidas y entonces investiga y promueve las calidades y ¿cómo llama?, las condiciones del café. Vela porque el café efectivamente tenga una participación dentro de los mercados internacionales muy próspera y que además se eviten esas mezclas de cafés que normalmente provienen del sector, la parte oriental del mundo, cuando definitivamente hay países que
han invertido muchísimo dinero para que efectivamente el café que se produce por estas regiones, en los países que tienen café suave en el mercado internacional, logren sus ventas a través de una oportunidad. Y entonces para eso hay que conocer los parámetros de la federación y cómo es que se ajustan y cómo es que normalmente se contribuye a ese proceso. Otorga también el permiso, pero además otorga también prácticamente el visto bueno, ¿sí? Otorga el visto bueno. ¿Por qué? Porque hace pruebas de tasa, ¿sí? Son pruebas de tasa para que el producto cumpla eh, pruebas de tasa. En esta tasa era con S con Z, parece que es con Z. Para que efectivamente el producto que se venda en el mercado internacional cumpla con las condiciones en el mercado internacional. Digamos que de esto no vamos a hablar más, pues cobra la contribución cafetera, pero eso no lo vamos a decir. ¿Sí? Que en este momento están 6 centavos de dólar por cada libra americana que se exporte, pero tampoco vamos a decir más nada si eso es bueno o malo. ¿Sí? Por ahí nos habían dicho que posiblemente quería subir, pero no, no vamos a hacer alusión a ello, porque todo lo que hace la Federación Nacional de Cafeteros lo hace en función de tener un producto clave en el mercado internacional, que es el primer producto de exportación del país, que el 95% o el 90% de las exportaciones colombianas son a base de café. Y de ahí la fuente de muchos otros productos se deriva de lo que hacen otras instituciones en el marco de la comercialización internacional del bien. Así que es, es una institución que vale la pena tener el respeto como tal dentro de las políticas de negociación. Damas y caballeros, también dentro de esta figura que estamos hablando de las instituciones como mecanismos de incentivos a las exportaciones y en que hemos tocado a ProColombia, a Bancoldes, a la Federación Nacional de Cafeteros, al mismo Banco de la República, pues debemos incluir en este momento aquí al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Sí? Entonces ya no sé ni cómo lo bajo, pero voy a bajar, ¿cierto? Voy a insertarle aquí una línea, ¿cierto? Como para poder, ¿cómo está? Aquí, y bajémoslo aquí hasta acá, hasta aquí. Luego le trazamos otra. ¿Sí? Le vamos a dar color, ahí está. ¿Sí? Y vamos a decir que se llama Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pues como su nombre lo indica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es una entidad, ¿sí? O un ministerio que pertenece al staff del Estado colombiano, ¿cierto? Y que tiene como función principal promover el comercio exterior, promover el desarrollo de empresa o de industria en el país, ya sea de sectores de productivos de transformación o también del sector servicios dedicados al turismo como tal. Entonces, digamos que esa es la fuente, digamos que esa es la tarea cada vez que se contrata un ministro o una ministra para poder hacer esta labor. Entonces, la tarea es promover, ¿sí? La industria, la empresa, la producción para el incremento, para el incremento del Producto Interno Bruto del país, ya sea por el sector industrial también, o sea por el sector comercial de servicios, llamado turismo. Entonces, y por supuesto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve las ventas internacionales a través de lo que hace, lo que hace Bancoldes con el crédito y lo que hace ProColombia a través de la promoción. Esas dos instituciones pertenecen al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces ahí está jugada. Pero además de ello, el ministerio aprueba, ¿cierto? Aprueba las importaciones que se encuentran bajo el sistema de licencia previa para efectos de las negociaciones internacionales. Y lo hace a través de, permítame por favor,
Lo hace a través de la, el viceministerio de Comercio Exterior, que pertenece precisamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, ¿cómo explico esto? Digamos que esto tiene tres grandes tareas. Importantísimo desarrollar el concepto de empresa, de industria, de la producción, de mejorar el Producto Interno Bruto, además de contribuir con el desarrollo del turismo y que para eso tiene internamente unas instituciones aplicables al hecho. También promueve las ventas internacionales de productos y servicios. Y además, desde el punto de vista de las importaciones, aprueba las que realmente están bajo el mecanismo de licencia previa, ¿sí? Y que para eso está un viceministerio de Comercio Exterior que pertenece a este ministerio. Damas y caballeros, cuando nosotros hablamos de licencia previa, que ese es un tema que nosotros ya habíamos tocado, pero lo vamos a refrescar, ¿cierto? ¿Sí? Son unas mercancías, son mercancías que se encuentran en el arancel de aduanas, en el arancel armonizado, mejor, armonizado, que también es un término que ustedes conocen, ¿cierto? El arancel armonizado, con, con la calidad de LP, es decir, licencia previa. Significa de que para poderlos importar, damas y caballeros, para poderlos importar, necesariamente se requiere tramitar un documento ante el ministerio, ante el viceministerio, previo, antes. ¿Por qué? Porque a pesar de que son pocos los productos, un 3, un 4, un 5% de los productos del arancel de aduanas que se encuentran con LP, licencia previa, esos importadores necesariamente requieren que exista una aprobación previa por parte del viceministerio. Entonces, pues para eso se necesita diligenciar, ¿sí? Diligenciar un formulario de manera virtual para su aprobación. No hay que ir al ministerio para nada. Usted abre la ventanita del ministerio y automáticamente diligencia el formato y ese formato le pide algunos datos. Usted lo despacha completamente. Inclusive creo que tiene que firmarlo con una firma virtual por parte de la gerencia de la empresa que está pidiendo que efectivamente le aprueben la importación de una mercancía que tiene la característica de LP, licencia previa. ¿Sí? Pero si usted es una empresa dedicada, perdón, una institución del sector público que va a hacer una importación, así las mercancías estén en libre importación todas pertenecen al régimen de licencia previa. Es decir, que ninguna entidad del Estado puede importar una mercancía si no se la ha aprobado directamente el viceministerio, diligenciando el formulario como tal, ¿cierto? Como por ejemplo, la empresa pues, de energía eléctrica de cada departamento. Una entidad pública que pertenece al Estado, obviamente, es el municipio o el departamento, ¿sí? Y que para hacer unas mejores redes de iluminación por parte de toda la ciudad requiere automáticamente que le aprueben una importación. Si esas mercancías obviamente están en libre importación, no están en licencia previa, pero por ser entidad del Estado, necesariamente tienen que recurrir a esta figura primero. Una vez el ministerio las aprueba, ¿sí? Automáticamente usted puede continuar. ¿Y qué es lo que mira? El ministerio mira primero que la importación tenga registro presupuestal. Es decir, que el costo total, incluido desde el inicio de la compra hasta la nacionalización y entrega de las mercancías en el lugar de destino convenido, o sea, un DDP, se involucra el costo total y que esté dentro de un registro presupuestal para que efectivamente el ministerio pueda darle aprobación de dar permiso para la importación de ese tipo de mercaderías, para que no se vaya a quedar ahí. Y se haga el procedimiento común y corriente, ¿sí? En materia de comercio exterior. Entonces, damas y caballeros, ya vamos aquí por el número 5, pero ya estamos culminando, ¿cierto? ¿Sí?
en nuestras instituciones y creo que hoy vamos a alcanzar a verlas todas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el INVIMA y el ICA pues son dos instituciones muy sencillas que las vamos a colocar aquí juntas, ¿cierto? Sí, sí. INVIMA e ICA. Coloquemos solamente una y después colocamos la otra por aquí aparte. ICA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Instituto de Vigilancia Médica Agroalimentaria pues es uno, ¿cierto? Que pertenece al ministerio. ¿A cuál ministerio pertenece? Creo que es al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ah, no, al Ministerio de Salud. Eso. Sí, sí se llama así. Bueno, el Ministerio de Salud, el INVIMA. Y el Instituto Colombiano Agropecuario, pues pertenece al Ministerio de Agricultura, ¿cierto? No sé si habrá cambiado de nombre, pero todavía está ahí, ¿cierto? Dentro de esas áreas. Ambas otorgan vistos buenos a las importaciones o exportaciones de los bienes que tienen que ver con el sector de la economía, ¿sí? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, ¿sí? Vistos buenos a la IMPO y a la EXPO, de los bienes que normalmente otorgan, ¿sí? Pero además de eso, damas y caballeros, ¿sí? Pues obviamente también lo que hace el INVIMA es otorgar resolución, ¿cierto? ¿Resolución para qué? ¿Sí? Una resolución para que esa resolución permita la comercialización, distribución, empaque, reempaque de las mercancías, ¿sí? Que van a ser sujetas a la importación o a la exportación dentro y fuera del país. Y entonces ayuda muchísimo para eso. Entonces usted va a traer unos vinos del exterior, de por allá de Chile, ¿cierto? Que deben ser muy ricos, bueno, y en fin. Entonces al importar esos vinos, desde el origen vienen ya con un registro INVIMA, ¿sí? Que usted previamente ha obtenido y que la etiqueta debe decir para distribución en Colombia gracias a la resolución del INVIMA, ¿sí? Número tal. Entonces, con base en eso. Mientras que en el ICA se hace un examen médico veterinario, ¿cierto? ¿Sí? Un examen médico veterinario, ¿sí? Digamos a todos los elementos que tienen que ver con el sector pecuario. Y además de ello, también hace un visto bueno de las mercaderías que tienen o que afectan, ¿sí? El sector de frutales y o de pronto de hortalizas, ¿sí? Que normalmente de pronto los empresarios importen o exporten, ¿sí? Para sus negociaciones en el comercio internacional. Entonces, mire cómo se nos mueve este panorama desde el punto de vista institucional y que es fuente como tal. Ya no hay que ir a las instituciones como antes, con la maletica uno iba y se hacía todo, llenaba un formulario, lo presentaba, yo no sé qué, y esperaba que lo aprobara, y posiblemente pues eso era demorado, y bueno, institucionalmente teníamos muchos inconvenientes. Ahora no, ahora es a través de una ventanilla institucional, diligencia uno ahí, diligencia del formato y se va, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Rápidamente la institución aprueba, le da un visto bueno en ese formato y lo envía directamente al puerto por donde la mercancía se va a despachar o por donde se va a nacionalizar. Y le envía una copia a su correo, a la correo de la empresa que lo está solicitando, para que vean que efectivamente se está dando un trabajo muy importante en el desarrollo de nuestra tarea. Esto es el INVIMA, que es tanto el INVIMA y cómo llama y el qué, y el ICA, que fundamentan su proceso para la negociación como tal. Permíteme, yo aquí hago una adición, que puede ser esta. Ya estamos culminando nuestro proceso institucional para poder comprender que efectivamente hay entidades del Estado que promueven y desarrollan una participación en el comercio exterior colombiano, que son fuente para la riqueza más importante de nuestras actividades empresariales. Son el sexto y el sexto punto, el sexto y el séptimo.
Y nos queda el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero concretamente la DIAN, o sea que podríamos considerarlos allí, los dos juntos, y entonces para ello, pues utilicemos el mismo sistema. ¿Sí? Lo coloco aquí para que metodológicamente por allá sonó algo, ¿cierto? Ya está empezando la pólvora de diciembre, o quién sabe qué pasaría. Entonces coloquemos aquí a la DIAN, ¿cierto? Y al Ministerio, ¿cierto? Y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, está Minhacienda, a la DIAN conjuntamente. ¿Por qué? Porque pues, cuando hablamos del Ministerio de Hacienda, pues lo estamos asociando solamente con el tema impositivo, ¿cierto? Con el tema de impuestos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la DIAN, pues algo muy parecido, pero necesitamos verlo desde el punto de vista del comercio exterior, que es nuestro objetivo hoy como materia de, ¿cómo se llama?, de promoción hacia el exterior. Entonces vamos a decir que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad suprema, ¿cierto? Entonces, Minhacienda, ¿sí?, es la entidad suprema encargada del recaudo, ¿cierto? Del recaudo, de la liquidación, encargada de la liquidación, ¿sí?, de liquidación tributaria del país. No le demos más vueltas, ¿cierto? Con eso casi se comprende todo. Entonces, cuando uno le dicen, vaya al Ministerio de Hacienda, dice, Virgen Santísima, ya hay que ir a, que nos liquiden, hay que ir a pagar. Entonces, normalmente el ministerio pues calcula, pues, sí, los impuestos de todo orden, el orden nacional, departamental, municipal, en fin, tiene mucho que ver con este proceso para poder recaudar los impuestos y para poder desarrollar una propuesta. Pero lo que nos interesa de aquí no es el Ministerio de Hacienda. Nos interesa la DIAN, que es una institución que pertenece al Ministerio de Hacienda. Y entonces, en cuanto a la DIAN, ¿sí?, damas y caballeros, que corresponde a algo que se denomina la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí?, nos da, nos da la oportunidad de comprender que la DIAN, desde el punto de vista aduanero, ¿sí?, aduaneramente, ¿sí?, ejerce una función, ¿sí?, que permite, ¿sí?, el proceso de nacionalización de mercancías para las importaciones y el despacho de las exportaciones aplicando el régimen aduanero. Mejor, el Estatuto Aduanero Colombiano. Decreto. ¿Quién me recuerda el decreto? 3. ¿Quién dijo yo? Se los voy a recordar. El 390. El 390 es el anterior, el nuevo es el 360. Es correcto. Sí. El 390 es del año 2016 y el 360 es de mayo 8. ¿Sí? Muy bien, de todas maneras. De mayo 8 del año 2021. Que reemplazó obviamente el 390 del año 2016. Pero muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos casi finalizando nuestro mapa institucional de materia de comercio exterior y de aquí podemos valorar que existen, como llaman, las condiciones, ¿cierto?, unos criterios. Entonces, la DIAN permite ese proceso que se denomina nacionalización de mercancías, ¿sí? Facilita el proceso, pero además facilita el proceso para las exportaciones y todo lo hace aplicando el nuevo decreto, que es el Estatuto Aduanero Colombiano, denominado Decreto 360, de mayo 8 del 2021, que reemplazó el 390 del año 2016. ¿Sí?
Técnicamente, damas y caballeros, también la DIAN ejecuta las labores, ejecuta los procesos a través de tres tipos de aduanas. Es de tres tipos de aduanas. Aduanas. ¿Cuáles son? Las aduanas internas, las aduanas fronterizas, las aduanas marítimas. Las aduanas marítimas. Entonces, empecemos por estas últimas. Las marítimas están aquí, ¿sí? Las que tienen. Por el Pacífico ahí en Tumaco, ¿cierto? En Tumaco y en Buenaventura. Por el Atlántico está, bueno, está San Andrés, Riohacha, Riohacha. Está también, obviamente, Santa Marta. Está Barranquilla, Cartagena, Turbo, en el departamento de Antioquia, en el Golfo de Urabá. Quizás de pronto cuando usted viene a Riohacha también ejerce función directamente con, con el tema de Paraguachón en la frontera con Venezuela, ¿sí? Y además también lo que maneja en Bahía Portete con la exportación de carbón y algunos otros temas por allá, por el lado de La Guajira. Entonces, todo eso es jurisdicción de Riohacha. Esas son las marítimas, ¿cierto? Donde presta función la aduana, como tal, la DIAN. Las fronterizas, ¿aplican para qué? Aplican para las aduanas ubicadas en las fronteras. En este caso en Cúcuta, en Arauca, en Puerto Carreño. Nada, se exporta por allá, yo creo. En Leticia, en Ipiales. Y en ninguna otra parte más, porque son fronterizas. No tenemos más. En Nariño. Y las internas operan en todo el interior del país. Así se llama, ¿cierto? Entonces, hay una aduana en Bogotá que queda en la carga 68 con calle 22, ahí donde queda la oficina del Espectador, ahí enseguida queda la aduana interior de Bogotá, ¿sí? Pero además de eso, están en Medellín, que tiene también jurisdicción en Río Negro, en el departamento de Antioquia, porque está el aeropuerto José María Córdoba, Cali, ¿sí? Bucaramanga, Pereira, en Manizales y en la ciudad de Armenia, Quindío, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una zona franca, del cual vamos a hablar el próximo viernes, ¿sí? Tema de zonas francas. Y por supuesto, tenemos el Aeropuerto Internacional El Edén en Armenia, con jurisdicción desde el punto de vista de carga de pasajeros, ¿sí? Y además de eso, pues hay otras tareas también de que ejecuta la aduana en los procesos tanto del manejo de las mercancías que se transitan al interior del país y que hay una jurisdicción aduanera en este territorio colombiano, ¿sí? Si no conocen el aeropuerto nuestro, pues ya es un aeropuerto moderno, ¿cierto? Pero de eso más no voy a hablar porque obviamente las ciudades que acompañan aquí toda en nuestra participación también tienen buen crecimiento. Ya sabemos que en Manizales pues va a haber, ¿cómo se llama? Un aeropuerto internacional de carga y pasajeros que posiblemente puede ser muy atractivo, ¿sí? Entonces, que va a quedar en Palestina, que se está construyendo, que ha habido una reinversión en dinero y demás, ¿sí? Y que seguramente pues muy pronto lo vamos a ver culminado y que ojalá tenga funcionamiento, porque tenemos uno también allí muy cerca a Pereira, que es el de Cartago, el Aeropuerto Internacional de Santa Ana, que es un aeropuerto internacional de carga, pero lamentablemente como que no dio las condiciones apropiadas para ello y se debió a unas condiciones de mercado, o quizás porque el aeropuerto de Pereira está muy, como llamo, muy pegado a Cartago y entonces hay todavía preferencia por el uso de Pereira versus por la preferencia y la fluidez
en vuelos internacionales de carga para el municipio de Cartago, en el norte del departamento del Valle. Es decir, esa es una consideración. En todos estos lugares que están aquí hay jurisdicción desde el punto de vista aduanero por parte de la DIAN. Entonces recordemos rápidamente que la DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo no estoy diciendo de que no haya DIAN, por ejemplo, en Ibagué, no, la DIAN existe en todas partes, pero la parte que tiene que ver con aduanas también está incluida en todos estos lugares donde estamos señalando, en las partes marítima, fronteriza e interna. La DIAN, la Dirección General, es la que se encarga también de aprobar, ¿sí? Aprobar la calidad de agente de aduanas y de forwarder, ¿sí? A los solicitantes. Además, la DIAN también se encarga de hacer capacitación, formación, ya sea para los agentes de aduana, los forwarders, como también para los mismos inspectores de aduana, como tal. La DIAN cobra derechos de aduana, que están compuestos de arancel e IVA. Cobra. Además, también cobra multas. Cobra multas. Gente que va de los impuestos, ¿cierto? Hay gente que de pronto se demora en pagarlo, ¿sí? Y entonces una multa, ¿sí? Como llaman, por demoras en los procesos ¿sí? O porque hay algunas infracciones desde el punto de vista de los procesos aduaneros como tal. Pero yo sí pienso que definitivamente la DIAN es un facilitador de los procesos aduaneros, tanto de importación como de exportación como tal. Facilitador, hace los registros, ¿sí? Es registros de exportaciones en el formato 600, ¿sí? Y los registros de importaciones en el formato 500. Tema que nosotros ya vimos en clase y que consideramos también dentro de este esquema general de trabajo. Damas y caballeros, digamos que este es nuestro gran aporte importante en esta noche de hoy, ¿sí? Que a las 8:50 de la noche nos ayuda muchísimo a comprenderlo, ¿sí? A saber que efectivamente estamos en la onda del qué, de la parte institucional. Pero ¿cómo resolvemos nuestra hipótesis del día de hoy, antes de culminar esta jornada que está, para darle culminación con el punto final a los incentivos a las exportaciones en la clase del próximo viernes? Damas y caballeros, lo siguiente. Resulta de que cuando yo trato el tema de las instituciones como una política de incentivos a las exportaciones, la fuente está en Bancoldes, que otorga crédito, en Procolombia, que apoya al sector exportador. No se trata de, no se trata de recibir prebendas, ni de recibir descuentos, ni de recibir subsidios, ni nada por el estilo. Se trata de obtener con disciplina y con formación toda una serie de capacitación y temas que realmente brindan Bancoldes y brindan Procolombia, pero que además se ven reflejados en mejores condiciones para poder que usted se apoye sus ventas internacionales, ya sea por créditos o ya sea por, por tasas de interés en los créditos, o también por todo lo que tenga que ver con la parte de promoción y los incentivos en las ventas. Para Colombia no vende, promueve. Entonces, para que venda, el que lo vende es el exportador. Pero lo que le interesa a ProColombia es que usted venda. Porque entre más venda, el país obtiene más divisas. Y si el país tiene más divisas, pues el dinero, el Banco de la República las monetiza. Esas divisas las convierte en moneda nacional a través de la política monetaria y contribuye para el ejercicio de nuestro país. Y de paso, las demás instituciones que dan un aporte relativamente también importante al desarrollo del comercio exterior como andamiaje, como todo como todas unas herramientas propias para que todo se dé dentro del esquema importador o exportador. Entonces, ¿qué viene? Viene el segundo tema, ¿cierto?
pero no hoy, sino pues el segundo tema, fundamentado en los incentivos propiamente dichos para exportar. Incentivos para la exportación. La exportación. ¿Y cuáles son los que vamos a conversar? Existen varios, ¿cierto? Vamos a hablar de las comercializadoras internacionales, de las cuales la DIAN tiene gran injerencia, o sea, son las que la aprueba. Vamos a hablar de las zonas francas. Vamos a conversar también del Plan Vallejo. Viejo. Y obviamente, seguramente nos va a alcanzar el tiempo para también conversar, ¿sí? Para poder explorar sobre el tema, ¿sí? Relacionado a otros incentivos para las exportaciones, encaminados a qué? A lo que hacen las cámaras de comercio. Bueno, eso lo vamos a dar ahí. Yo creo que el tiempo nos va a alcanzar para esta figura del próximo viernes. ¿Sí? Damas y caballeros, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún vacío, interrogante? ¿Sí? Carlos, gracias. Muy Sí, interesante todo el tema, ¿no? sí, Sobre señor. todo las personas que no teníamos acceso a la información. Pero Ajá. se plantean un montón de interrogantes y Bienvenidos. inquietudes, ¿no? Sí, En la cuestión de la claro. exportación. Sí, señor. Esto, pues no sé si habrá un poquito de tiempo para comentar. Bien pueda, sí, bien pueda. Gracias. Pues no, pues, pues enfocado en la cuestión del café y contando una experiencia que me tocó con el registro de la marca en la Superintendencia de Comercio, ¿no? Sí, Pues yo soy muy crítico de la Federación de Cafeteros, ¿sí? sí, Claro, señor. como pues yo pues, estoy por fuera y soy muy pequeño todavía, pues tengo una experiencia mala sobre eso, ¿no? Ujú, Porque la federación es un organismo privado, ¿no? es correcto. Y es consultor de gobierno. Ujú, sí, Y claro. resulta que ellos son los que dan, mejor dicho, la superintendencia le pasa a ellos toda la cuestión del registro del nombre. Y no debería ser así, porque ellos manejan Claro. los nombres comerciales, ¿no? Ujú. Y a mí me Lo que rechazaron sí. Vamos el- a interrumpir ahí para poder el- dar una especie de respuesta, o no una respuesta, sino como una especie de concepto también, Jorge. ¿Sí? Bueno, para empezar, la Federación Nacional de Cafeteros es una sociedad de economía mixta, ¿cierto? Donde se maneja con criterios de derecho privado, pero con una política también de Estado. ¿En materia de qué? De darle la hegemonía a un producto que normalmente es de primerísima venta en los mercados internacionales y que debe cumplir con unas expectativas de venta. Entonces, quizás de pronto vender el café en el mercado internacional obedece a unos criterios de investigación que previamente ha hecho la federación. Y entonces es ahí donde de pronto la federación merece como esa distinción, ¿cierto? Con base en ese criterio. Pero, pero la fuente es que a veces se centra la federación en no prestar el servicio. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia también con las ventas internacionales de la empresa para la cual trabajo, ¿sí? Que se llama Tatacoas Coffee Corporation de Neiva. Y esa compañía pues tuvo un inconveniente en la compra de café procedente de la federación. A mí me correspondió viajar hacia la ciudad de Manizales, especialmente a Chinchiná, para organizar el tema y finalmente pues ya hemos comprado un café con destino al mercado internacional. Pero hubo que hacer un trabajo más arduo. Así es. Continúe, por favor, Jorge. Sí, gracias. Pues no, sí, en la cuestión de la calidad, esto sí es todo completo, tiene razón usted. Pero obviamente también el mercado ha evolucionado y ya la gente que está metida en el café, la mayoría pues trata de sacar muy buen café, ¿no? Porque eso ahí se representa mucho el precio, ¿no? Y ya pues en lo que yo hablo desde parte del Líbano, allá Ujú, la gente ya está sacando un café de excelente calidad. es correcto. Así Entonces, es. ahora, la cuestión de la exportación también es un filtro muy grande, ¿no? Y como hemos visto, y gracias a usted que nos ha ilustrado, esto, un montón de condiciones y por eso es que el café es tan caro, sobre todo en Europa, ¿no? Ujú, así es. Porque, o sea, es increíble el montón de cargas que hay, ¿no? Sobre el Ujú. producto.
También es válido la apreciación y eso es cierto. Lo que sucede también es que muchas veces hay un con unas características especiales que hacen que en la prueba de tasa merezcan un precio totalmente de descreme en los mercados internacionales. Es un tema que yo normalmente considero en en la mercadotecnia internacional, en el curso que normalmente desarrollo, que se habla ¿cómo es? De la gestión de mercadeo, comercialización y ventas basado en el modelo Canvas, ¿sí? Y utilizo también unas estrategias desde el punto de vista internacional fundamentado en ello. ¿Por qué? Porque hace que los exportadores con base en la calidad de producto ya no piensen en vender el bien a 1,75 dólares la libra, sino que ya vale mucho más en el mercado internacional por las características del bien como tal. Por supuesto, los requerimientos son mayores. Ujú. Continuamos, Jorge. Sí, sí, gracias, sí. Sí, obviamente, claro, el café entre más calidad tenga, Ujú. pues merece un precio Ujú. y entra dentro del trato justo, ¿no? Es correcto. Que es una cosa que hay que, yo creo que se expanda del café para todos los negocios, que generalmente el trato justo no existe, ¿no? En los negocios, y lo hemos visto con la cuestión internacional, ¿no? Con la exportación. Así es. Esto, otra cosa es el crédito, ¿no? El crédito, como usted dice, con Bancoldex, pues puede ser muy barato, pero el banco, al ser canalizado por un banco comercial, pues es el mismo, los mismas trabas que ponen todos los bancos para prestar, ¿no? Es correcto. Bueno, Entonces eso sí ahí hay también una barrera, ¿no? sí. Vamos a dar un ejemplo para responder esa inquietud que es totalmente cierta. Hay una obligación por parte de la banca comercial de siempre tener el portafolio de los créditos Bancoldex, pero definitivamente los bancos no han cumplido con ello y por supuesto, como Bancoldex es un banco de segundo piso, pues hace el trabajo permanente y esa es la queja del sector empresarial. Pero definitivamente está diseñado en ese modelo porque el banco de segundo piso Bancoldes no ha logrado bajarse a ser un banco de primer piso. Donde el Bancoldes se baje a un banco de primer piso, pues la banca comercial del país seguramente se va a sentir muy complicada, muy difícil en su actividad productiva financiera. Necesariamente para poder canalizar los créditos al sector empresarial, ¿sí? Por parte de Bancoldes se deben hacer efectivamente a través de la banca comercial. Y el banco, llámese Da Vivienda, Bogotá, Ave Villas, Occidente, los mismos bancos internacionales ubicados en Colombia con inversión extranjera como Scotiabank, etcétera, Colpatria y otros parecidos, ¿cierto? Todos son bancos comerciales aprobados por la Superintendencia Financiera, ¿sí? Vigilados por la misma, pero que dentro de su portafolio deben ofrecer los servicios de Bancoldex. Y los deben ofrecer tal como los publica Bancoldex en su página, es decir, con los créditos que efectivamente son supremamente económicos. Como hay una diferencia notoria entre un crédito que puede otorgar la banca comercial frente a la banca de Bancoldex, ¿sí? En términos porcentuales, casi de 10 puntos porcentuales en promedio, ¿sí? Estamos hablando del DTF más 2 puntos en algunos créditos, pero en algunos puede ser el DTF menos 1 punto. Entonces estamos hablando de que hay créditos que otorga la banca comercial al 15 o al 16 o 17%, ¿sí? Y que se pueden volver un poquito más costosos según la política, pero que Bancoldes finalmente se los puede entregar al cliente a menos del 8% o quizás al 8%. Entonces ya hay una gran diferencia. Esa gran diferencia es que lo hace. Pero Bancoldes para poder tener el recaudo y para poder tener la tranquilidad y para poder ejercer su tarea, ¿sí? Obliga a que se utilice un mecanismo de redescuento financiero a través de la banca comercial para que en los términos como se plantea allí se logre el objetivo no solamente del crédito, sino también de su recaudo en el tiempo previsto. De igual manera, cuando se habla del redescuento, le está dando a Bancoles la oportunidad de que parte del crédito lo administre directamente la banca comercial, es decir, en mayor proporción el crédito otorgado por Bancoldes y una mínima parte otorgada por la banca comercial.
pero de forma conjunta, esa política de descuento ayuda muchísimo para el mejoramiento. El banco comercial de todas maneras no solamente recibe ese incentivo, el incentivo de administrar parte del crédito, sino que también cada vez que hay un recaudo por parte del banco comercial para entregarlo a Bancoldex, también Bancoldex le otorga ahí una especie de comisión al banco, ¿sí? Que le ayuda en su fortalecimiento económico, porque pobrecitos los bancos no tienen utilidades, entre comillas. Jorge, una Sí, última muchas apreciación. gracias, me hizo reír. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. No, con mucho gusto. Jorge, me alegra mucho esta oportunidad de compartir esa experiencia, ¿sí? Y entonces es válido. De todas maneras, este es el motivo en el cual podemos hacer, como llama, como llama, una especie de colorario completo de esta actividad y que hay procedimientos que hay que continuar, ¿cierto? Hay que hacerlos, ¿sí? Hay que tratar de promover y quienes están comprando mercancías en el exterior procedentes de este país, ¿sí? Están comprando café, ya saben que efectivamente en Colombia hay unos procedimientos que cumplir, pero que cuando se cumplen ya se vuelven como maquinaria, ¿sí? Como el engranaje perfecto. Y entonces, pues al principio se sufre mucho, ¿sí? Pero ya después se canalizan mejor las condiciones. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención, por favor? Entonces voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Les voy a enviar de todas maneras este Excel que acabamos aquí de hacer, ¿sí? Pero como falta la parte complementaria de la zona franca, ese es el tema que nosotros vamos a ver el próximo viernes, así que los espero por favor ese día, ¿sí? Nosotros estamos finalizando ese momento también nuestras clases del mes que tiene que ver con las exportaciones. Y entonces sería muy bueno tener en cuenta ello. Iván, bienvenido. Profe, gracias. Quería preguntarle a usted si tiene modelo de contrato entre las partes para poder tener conocimiento de el chequeo que contiene esos contratos para exportar. Sí, señor, yo tengo un modelito por ahí. Por favor, me envía un mensaje ahí al chat para que me lo recuerde y yo mañana lo busco y se lo despacho. Correcto, profe, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho saludarlo, Iván, y muy amable. Bueno, usted, profe. Damas y caballeros, una feliz noche, ¿sí? Entonces, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, ¿sí? Y que la pasen muy bien, que descansen. Muchas gracias, Carlos. Lo mismo. Mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Buenas Buenas noches. Descanse. Con mucho gusto que la arreglen. Gracias. Feliz Feliz noche. noche. Adolfo, que la vaya bien. Buenas noches. Gracias, Carlos. Con mucho gusto.